Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, a Connecting Memories. Hoy os traigo 5 consejos o 5 cosas que creo que os pueden resultar útiles a la hora de empezar en el mundo del coleccionismo. Obviamente es algo muy subjetivo porque a cada persona le servirán unas cosas distintas, pero bueno, son 5 consejos que a mí me hubiese venido muy bien saber en su momento, cuando empecé a coleccionar hace casi 10 años ya, y que creo que os pueden resultar útiles si estáis empezando en el mundillo del coleccionismo de muñecas o incluso de otros tipos de coleccionismo. Y bueno, en primer lugar, lo que yo creo que es más importante de todo y que de hecho es el único así percance que he tenido yo relacionado con esto, es que yo recomendaría, además de pensar un poco en qué os vais a centrar o qué muñeca es la que queréis coleccionar, o bueno, si son varios tipos de muñecas, pero tenerlo pensado, y una vez que lo tengáis pensado, informaros muy bien sobre esa muñeca, especialmente si son muñecas antiguas que vais a tener que comprar en plataformas de venta de segunda mano, porque es importante que sepáis identificarla. Y eso solo vais a poder lograr a base de ver y ver esa muñeca y de informaros mucho. Entonces yo lo que os recomiendo, hay libros que pueden ser de utilidad en esto. Por ejemplo, para Nancy está la enciclopedia, hay un montón de libros también para Barbie, sobre Barbie. Pero bueno, además de eso, también sobre todo buscar mucha información que podáis encontrar en YouTube, en internet mismo. Buscar muchísimas fotos de la muñeca, en blogs, lo que sea, y aprender muy bien los distintos moldes. Por ejemplo, vamos a suponer que vosotros vais a coleccionar Barbies de los 90, los principios de los 2000 o Barbies vintage en general. Pues es importante que conozcáis los distintos moldes, las características de diferencias entre pintura de una muñeca y otra, de tipo de pelo, todas las características de la muñeca, porque eso es lo que os va a permitir que a la hora de ver y de comprar ese tipo de muñecas en cualquier plataforma de venta, que la podáis identificar bien y que no os den gato por liebre, ¿no? Que es algo que me pasó a mí. Cuando yo empecé a coleccionar, me ocurrió que compré un set de Selly y Tommy cuando yo empezaba a coleccionar a las hermanas de Barbie, y me pasó que, claro, yo vi la foto y sabía que Selly era, pero no tenía todavía el ojo hecho a verlas, a distinguirlas, y ahora sí lo tengo, desde luego. Y entonces, ¿qué pasó? Que pues yo vi el anuncio, vi que era un set en el que iban los dos, vi que era la ropa de la muñeca en principio, el peinado y tal, y pues ya no miré más en detalle o profundidad la cara. Y cuando me llegó a casa vi que era otra Selly, muy parecida, pero no era esa en concreto, era otra con su ropa, ¿vale? Es lo único, también os tengo que decir, que me ha pasado en ese sentido. Nunca he tenido ningún problema, y mirad que yo, como coleccionista que soy de muñecas, que solo puedo comprar muchas de ellas, como por ejemplo, ya os digo, las hermanas de Barbie, de segunda mano, no me queda más remedio a veces que confiar, ¿no? Y nunca he tenido ningún problema, pero sí que es verdad que es conveniente eso. Ese sería el primer consejo que os doy, y más importante desde mi punto de vista. El segundo consejo, no menos importante también, es que os informéis también muy bien sobre los precios. Comparad. Si son muñecas que están ahora mismo en el mercado, tened paciencia. Esperad, a lo mejor puede ser que lleguen a rebajas. Por ejemplo, con las Nancy de reedición ocurre que a veces una Nancy la ponen en una super oferta y viene genial. O incluso si son también muñecas de reventa, tened cuidado con eso, porque hay gente que por desgracia en el mundo del coleccionismo de muñecas y del coleccionismo en general se dedica a especular.
y entonces lo que hace es, a lo mejor si una muñeca es más limitada, compra un montón y luego 3 días después te aparecen a un precio desorbitado. Entonces tened paciencia porque os aseguro que de la mayoría, si esperáis el momento adecuado, la vais a encontrar a un precio muchísimo mejor. Ese sería el segundo consejo que os doy. Bueno, tengo aquí esta muñequita de Paola Reina que me está haciendo compañía durante el vídeo, con una especie de chalequillo que le he tejido a 2 agujas. Yo os haré otro vídeo enseñando, haciendo una compilación de ropita que les he tejido a 2 agujas para que la veáis. Bueno, el otro consejo que os doy, el tercer consejo que os doy, es que si esto ya es más opcional porque ya depende de cada persona y ya os digo que hay muchísimas formas distintas de vivir el coleccionismo, ¿no? No hay solo una. Pero es interesante buscar si hay foros, grupos, por ejemplo en Facebook, hay muchos grupos dedicados al coleccionismo de todo tipo de muñecas. Entonces es interesante que os enteréis de eso porque a través de esos grupos, foros, además de que vais a conocer a otras coleccionistas y que podéis incluso conocer amistades que os van a compartir este hobby con vosotros o vosotras y que de las que podéis hablar mucho sobre este tema, que bueno, no todo el mundo comparte ni todo el mundo a lo mejor va a entender. Pues además de eso también os vais a enterar de muchas novedades porque entre unas y otras, entre unos y otros nos avisamos de las cosas, os van a ayudar también a identificar. También, por ejemplo, yo siempre he seguido muchísimos canales de YouTube relacionados con el coleccionismo, creo que es también muy bueno porque así también, además de ir aprendiendo más y ver otras colecciones, también os mantenéis informadas de cosillas y eso siempre está bien. Otro consejo que os doy y que a mí me ha resultado de muchísima utilidad es que si podéis, sobre todo conforme ya empecéis a coleccionar y vayáis teniendo más muñecas, es hacer un inventario. Podéis hacerlo esto ya como queráis. Yo, como soy de la vieja escuela, lo tengo en una libretilla y tengo a mano clasificado por tipo de muñeca, el nombre de la muñeca, el año. Y eso, aunque parezca una tontería, viene súper bien, porque llega un momento en que tú ya no te acuerdas a veces exactamente de qué año era tal muñeca o de no sé cuántas tiene exactamente, por ejemplo, de los bebés Sylvania que son chiquitines y están los sobres sorpresa. Viene súper bien tener un inventario. Incluso creo que hay aplicaciones que pueden servir para eso, o lo hacéis en un Excel o como queráis, o como yo en una libreta, pero eso va a venir súper bien. Incluso si no tenéis intención de vender, como yo que no soy vendedora, no vendo muñecas, solo las compro, digamos, pero hay gente también que aún así pone el precio a la que las adquirió porque bueno, está bien saber más o menos qué valor tenían en su momento, qué valor pueden tener, eso siempre viene bien, aunque no las vayáis a vender. Ese sería otro consejo importante. Creo que ya van 4, si no me equivoco. Y por último, el quinto consejo que os quiero dar, que también me parece bastante interesante, sobre todo conforme van pasando los años, es que no centréis esto ya es muy personal, pero yo creo que le viene bien a todo el mundo, y es que no centréis el coleccionismo solamente en conseguir nuevas muñecas, sino que buscáis otra forma de disfrutarlo. Buscar siempre cuanto más formas distintas de disfrutar del hobby, mejor. Por ejemplo, si vosotras coséis o tejéis, o incluso si no lo sabéis pero queréis aprenderlo, eso es una buena forma. Otras personas son muy buenas con la fotografía y eso también es una manera de disfrutar mucho de las muñecas. No tengáis miedo a experimentar, a salir con ellas, a echarles fotos, a hacer quedadas, eso también. Si tenéis la suerte de tener otras coleccionistas que viven cerca o incluso en la misma ciudad, hacer quedadas está muy bien. También, bueno, yo me abrí el canal de YouTube como otra forma también de disfrutarlo. Ya os digo, hay muchísimas formas diferentes de disfrutarlo.
Pero el consejo que os doy es que disfrutéis de las muñecas que ya tenéis. No estar siempre pensando en la siguiente, sino disfrutar de las que ya tenéis, porque al final de eso se trata, ¿no? De disfrutar mucho de las muñecas que tenemos y de nuestra colección. Esos son los 5 consejillos básicos que os doy. Espero que os sirvan. Feliz coleccionismo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Besito.